Una casa desde cero y sin manual. ¿Seremos capaces de construirla? En esta serie vamos a seguir un proceso real de construir una casa desde cero. Terrenos, arquitectos, bancos, licencias y muchas decisiones difíciles. No somos expertos, así que vamos a aprender haciéndolo. ¡Comencem! Acabo de salir de la visita del terreno y tienes que decidir ya. Hay 3 parejas más mirándolo. Os lo van a quitar. Pero Carla, ¿cómo quieres que lo compremos si no lo hemos visto y encima estamos en la otra punta del mundo? Hola, em dic Albert y tengo 35 años. Hola, soy Liz y tengo 27 años. ¿Y juntos? Vamos a construir nuestra primera casa desde cero. Comparando el terreno, nuestra experiencia construyendo con Fine Nido hasta tener las llaves en mano. Así que, comencem. Comencem. Entonces, Albert, ¿siempre tenías claro que querías hacer una casa desde cero? La verdad es que no. Lo que quería era comprarme una casa que era mucho más sencillo. ¿Qué pasa? Que vivimos cerca de Barcelona. Y Barcelona es una zona tensionada. ¿Qué quiere decir? Que hay muy poca oferta y mucha demanda. Cuando se colgaba una casa que cumplía nuestros requisitos, desaparecía en cuestión de días. Entonces, ¿qué hiciste? Fuimos por la ruta un poco más difícil, que es buscar terrenos que duraban más en las plataformas, pero eran más difíciles y aparecían con menos frecuencia. ¿Y qué pasó con el terreno? Apareció un terreno espectacular. Lo teníamos que comprar en cuestión de días, pero teníamos un problema grande y es que nosotros no podíamos verlo. ¿Por qué? Porque estábamos en la otra punta del mundo, estábamos en Japón. Y el culpable de que comprásemos el terreno a distancia lo tiene este señorito de aquí. Un daruma, un amuleto de la suerte japonés que de hecho para nosotros tiene un significado aún más especial. De hecho recuerdo que ese día fue increíble, muy especial. El día que fuimos al templo de los darumas me llamó mi hermana con la llamada que ya habéis escuchado y el gestor que me dijo que el terreno no era de una empresa, sino que era de un particular. Entonces, en vez de pagar el 21% de impuestos, pagaríamos solo un 8%. Todo se estaba alineando. De hecho, era una oportunidad de oro para nosotros. Y recuerdo que esa misma noche no habíamos dormido para nada porque estábamos ilusionados con el terreno y además empezamos a ver muchísima información más. Exacto, miramos imágenes de satélite, documentos del ayuntamiento. También el terreno cumplía todos los requisitos que nosotros queríamos. Era un terreno plano. Estaba cerca de Tarrasa, en una población que se llama Matadepera, que es muy bonita y conectada con la naturaleza. Así que lo tenía todo. Por la mañana ya habíamos tomado la decisión y era comprarlo. Firmamos arras a distancia y ya no había vuelta atrás. Sí, de hecho ya nos habíamos embarcado en uno de los proyectos más grandes de nuestra vida. Y ahora lo único que nos quedaba saber es cuánto queremos gastar en la construcción de nuestra casa. Ahora que teníamos el terreno comprado, la siguiente pregunta era ¿cuánto queremos gastar en la casa? La respuesta fue sencilla, era básicamente lo que teníamos ahorrado más todo lo que el banco nos podía dar en una hipoteca. Claramente no sabíamos que esta segunda parte iba a ser todo un drama, porque nosotros pensábamos ir al banco, comentarles que teníamos ya un terreno y que queríamos hacer una casa y que ellos nos puedan dar más o menos un estimado de cuánto nos podrían dar en la hipoteca. Claramente no fue así. Lo que nos dijeron es que prácticamente como no teníamos una licencia de obras, no nos pueden asegurar una hipoteca ni decirnos el monto exacto que nos pueden dar. Entonces, si te das cuenta, estás en el dilema del huevo y la gallina, porque de cara a las constructoras o de cara a ti mismo, no sabes qué tan grande o pequeña puedes hacer la casa porque no conoces el monto exacto con el que cuentas de presupuesto en general, y de cara a los bancos prácticamente no te pueden decir el monto exacto hasta que no hayas presentado ya el proyecto al ayuntamiento y por ende ya hayas desarrollado y hayas prácticamente invertido ya un año de tiempo en todo este proceso. Entonces, definitivamente un lío. Dado que nuestra duda no fue resuelta, lo que intentamos, y esto a lo mejor es un buen truco,
es buscar un broker hipotecario. Sin embargo, nuestro caso no era tan sencillo. Se sumaba a que yo soy extranjera, soy autónoma y en el caso de Albert, empresario. Así que empezamos a hacer un montón de llamadas, un montón de reuniones, a llenar varios formularios directamente en las páginas web de los brokers, a mandar emails. Y como dato, bueno, al menos es lo que nosotros hicimos, es contactar a más de 50 brokers, de los cuales nos iban a contestar un tercio a lo mejor de ellos. Así que tomar eso en cuenta también no es tan sencillo como parece, a pesar que hay varios. Y bueno, en realidad también fue bastante frustrante, muy agotador, semanas enteras de llamadas. Y lo más agobiante también fue que varios de ellos nos volvían a repetir lo que ya habíamos escuchado antes en los bancos, es que no iban a ver todavía nuestra documentación si todavía no teníamos una licencia de obras. Y además me comentaban que como soy extranjera, realmente mis ingresos no iban a contar para la hipoteca en conjunto. Así que un drama. En mi caso soy de Ecuador y llevo un año cotizando como autónoma en España, pero claro, esto no genera un historial muy amplio de cara a los bancos porque normalmente te piden unos 3 años de declaraciones, así que bueno, esperemos que no sea un problema más adelante. Algunos brokers nos han dicho que si nos anclamos en el perfil de Albert y trimestralmente voy generando un historial también en el tema fiscal, a lo mejor consideran mis ingresos, así que ya veremos. Pero sí que es bastante frustrante y decepcionante que los bancos españoles no consideren las declaraciones que ya he hecho en Ecuador, en mi país, y tampoco los ahorros. Así que, y bueno, en resumen de todo este proceso de hablar con entidades bancarias y con brokers, nos dimos cuenta del timeline que se maneja en el sistema. Primero, debes comprar un terreno, luego buscar un arquitecto, una constructora, desarrollar todo el proyecto, presentarlo al ayuntamiento y finalmente esperar, dependiendo del ayuntamiento, pero puede ser entre 3 hasta 1 año, para que te puedan dar esta licencia de obras para finalmente ir al banco a pedir la hipoteca. Así que finalmente, después de esta larga travesía, ya logramos que algunos brokers nos ayuden con un estudio más avanzado, con el fin de poder saber cuánto sería la hipoteca que nos pueden dar. Así que una vez resuelta esta duda, ya teníamos la fórmula completa. Teníamos los ahorros y también teníamos cuánto podemos gastar en base a lo que el banco nos puede dar de hipoteca. Entonces, repasemos nuevamente el wishlist de la casa. Hemos dicho 3 pisos, piscina, gimnasio, 4 habitaciones, 5 baños, 2 terrazas, parking para 4 coches y creo que no me dejo nada más. Ah, sí, espera, una pista de pádel también era, ¿no? Vale, pues después de esta carta de los Reyes un poco ficticia, aquí nos demuestra un poco que nosotros lo podemos pedir todo, ¿no? El papel lo aguanta todo, pero la normativa, ¿hasta qué punto podemos llegar? No sabemos las reglas, podemos hacer 3 pisos, 1... ¿Cuántas plantas, no? Podemos hacer piscina, no piscina. Entonces, cada barrio, cada ciudad tiene una normativa urbanística, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Matadepera, aquí podéis ver la normativa y como podéis ver son 170 páginas de normativas urbanísticas que hay que seguir, ¿no? Para desglosar un poco toda esta información utilizamos ChatGPT, yo os lo recomiendo mucho, os bajáis la normativa de vuestro ayuntamiento, la ponéis a ChatGPT y le preguntáis, por ejemplo, en nuestro caso, para una casa unifamiliar aislada, ¿cuáles son las normas, ¿no? Y ahí vimos un poco las normas, por ejemplo, el retranqueo entre vecinos. Entre vecino y vecino tiene que haber 4 metros de distancia. Entre acera y casa tiene que haber 6 metros. No puede estar la casa pegada a la acera, ¿no? No se pueden hacer más de 2 pisos, solo pueden haber un piso. Como podéis ver, es un barrio residencial donde se cuida un poco la estática de hacer casas unifamiliares aisladas, ¿no? Pero ahí ya teníamos unas reglas en donde después podríamos ir y empezar ya a hacer una wishlist de verdad, sabiendo lo que sí y lo que no podíamos hacer. Al momento de comenzar a leer cada vez más la normativa junto con Albert, nos llenábamos de emoción de cómo se vería la casa al final. Sin embargo, no sabíamos por dónde partir. Lo que se nos ocurrió hacer es visitar un estudio de arquitectura que quedaba muy cerca de casa para poder saber más del proceso de construcción y solventar dudas generales.
Al hablar con el arquitecto nos dimos cuenta de los timings, precios y sobre todo el timeline que se debe manejar en este tipo de proyectos. Como punto importante en esta fase nos dimos cuenta de una muy buena recomendación que nos dio él. Diseñen la casa pensando en cómo sería un día normal para nosotros, sin nada de excentricidades, y es ahí en donde empezamos a replantearnos cosas. De acuerdo, Liz, pues vamos a pensar la rutina que tenemos hoy en día para ver cómo la casa futuro nos puede ayudar con esta rutina. Así que empieza tú. Hoy en día trabajo 100% remoto y paso gran parte de mi tiempo en casa. Así que tener un despacho amplio con una buena iluminación y conexión con la naturaleza me vendría genial. Además de que hoy en día me gustan mucho armar rompecabezas y también pintar. De acuerdo. Respecto a mi despacho, yo sí que trabajo en mi oficina aquí en Tarrasa, pero las veces que trabajo en casa me gusta trabajar de noche y con música alta. Así que si puede ser mi despacho, me gustaría que esté un poco apartado de la casa para no molestar tanto. Genial, y hablando de hobbies, también me gusta mucho el tema de la cocina y la repostería. Hoy en día tenemos problemas de que la cocina no tiene buena iluminación, es angosta y además es abierta, lo cual genera problemas por temas de ventilación. Así que tener una cocina más amplia y además con la opción de que se pueda cerrar, vendría genial. A ver, de hobbies, yo practico acrobacias y equilibrios en pareja en el circo, así que me gustaría tener un sitio en casa, un gym con una altura un poco más alta para poder seguir practicando estas disciplinas. Y hablando también de hobbies, los dos practicamos pádel y a veces que venimos de los partidos siempre es un dilema de quién va primero a la ducha. Hoy en día tenemos una ducha que es bastante angosta y no se puede usar en simultáneo. Así que nos ayudaría mucho tener una ducha doble para poderlo usar de esa manera. Vale, a ver, ¿qué más? Nos gusta bastante a nosotros el tema de longevidad, biohacking, y yo cuando estaba en Finlandia le cogí mucho el gusto a ir a la sauna. Y viendo los beneficios que tiene la sauna, molaría prever un sitio futuro para esta sauna. Y si puede ser en el exterior, mejor. Así tenemos esta sensación de conexión con la naturaleza, tipo onsen japonés. Muy buena idea. Y también otro hobby que tenemos es ver las series y películas. Así que tener un lugar acogedor donde no nos pueda molestar mucho la iluminación estaría bastante bien. Y para acabar yo creo que ya sería el tema de un parking para 2 coches, ya que en Matadepera los vamos a necesitar. Y ya está. Genial. Así que ya tenemos la wishlist asociada a nuestra rutina. Así que, muy bien. Bravo. Con todo esto comenzamos a construir de forma mental nuestra primera idea de casa. Y tan ilusionados que estábamos, empezamos a hacer los primeros bocetos con papel y boli. Pero como pueden ver, realmente se nos dan fatal los dibujos. Así que al ver se le ocurrió buscar herramientas de IA de arquitectura o de IA normal para poderle pasar un prompt y de esa manera sacar nuestro primer boceto. Sin embargo, como pueden ver en las imágenes, a día de hoy le cuesta mucho a la IA hacer este tipo de tareas. Y bueno, como no somos arquitectos y al parecer tampoco buenos dibujantes, decidimos pedir ayuda externa. Y la ayuda externa vino de una página que se llama Fiverr, ¿de acuerdo? Que es una página yo que utilizaba a veces en mi empresa, donde es un marketplace de freelancers. Entonces cuando tienes algún pico de trabajo puedes contratar a estos freelancers porque hay muchos y hacen todo tipo de tareas, ¿no? Entonces lo que vimos es que ahí habían arquitectos que te hacían bocetos iniciales, nada profesional, pero si tú les decías un poco los requerimientos de la casa, que es lo que teníamos, te hacían como un boceto más o menos pensado por un experto un poco que ya había hecho muchos trabajos, ¿no? Y finalmente nos dio varios bocetos, de hecho 2 bocetos, como lo pueden ver acá. Exacto, y esta ya es la primera vez que veíamos en nuestro espacio, en nuestro terreno, una casa con los requerimientos que nosotros habíamos pedido, así que fue como una imagen muy chula de ver un primer boceto de lo que podría llegar a ser nuestra casa, así que es como ver nuestra primera ecografía, ¿no? Nos hizo bastante ilusión, sí. Para comenzar los trabajos en el terreno, un estudio que teníamos que hacer era el estudio topográfico. Sin embargo, la primera actuación imprescindible era su limpieza y desbroce,
ya que llevaba 30 años sin ningún tipo de mantenimiento. Teníamos dos opciones. Una era o alquilábamos un servicio de desbroce, el cual preguntamos a empresas locales y costaría unos 500 euros, o lo hacíamos nosotros mismos. Y vi que podría salir bastante barato, unos 60 euros alquilar una desbrozadora con el cabezal de triturar, ¿de acuerdo? Que va muy bien para las zarzas. Y encima a mí me hacía bastante ilusión un poco trabajar en el terreno y pasar como unas horas ahí, ¿no? Y lo llevamos a cabo. Como podéis ver, pues estuve con Liz 2 días desbrozando y limpiando la parcela. Y bueno, mientras Albert estaba haciendo ese trabajo pesado, yo me dediqué a explorar un poco más la parcela, ya que podía acceder sin problema. Empecé a ver cosas un poco extrañas, que pelotas de ping pong, pelotas de golf, una señalética, fierros de todo lado, plástico obviamente, y empecé a limpiarlo un poco. También hice trabajo de campo, por ejemplo, contar los árboles que habían, identificarlos, medirlos un poco y de esa manera sentirlo más nuestro también. Y ese fin de semana fue el primero que empezamos a notar que el proyecto arrancaba de verdad, ¿no? Pasar horas ahí, trabajar ahí, era como que empezaba a ser nuestro, a creérnoslo. Sí, de hecho lo visitábamos más a menudo ese fin de semana, entre que las baterías, entre que lo limpiábamos, ibas tú a comer y tal. La verdad que ya encontramos hasta diferentes rutas para poder llegar al terreno más rápido. E inclusive lo fui a visitar en patinete, no sé si te acuerdas. Era saliendo de una americana de pádel, fui directamente allá y estuvo muy guay. Esta etapa pensábamos que iba a ser bastante sencilla, íbamos a encontrar una constructora y íbamos a empezar con el diseño de la casa. Y de hecho fue así. Lo estresante en realidad fue definir cuál es el estilo de construcción que íbamos a usar. De hecho, por si no lo sabían, existen un sinnúmero de estilos de construcción. La más conocida es la obra tradicional de toda la vida, pero también hay otras opciones como modular, impresión 3D, industrializada, y dentro de esta hay varios materiales que se pueden usar como el steel frame, hormigón, madera y en fin, varias opciones más. Comenzamos a revisar cada estilo de construcción en profundidad y empezamos a descartarlos uno por uno. Empezamos con la obra tradicional. Fuimos a un arquitecto que teníamos cerca de casa, pero vimos que este estilo de construcción no se alineaba con lo que queríamos. Tenía tiempos de construcción muy extendidos. Como se puede ver, puede tomar hasta 2 años. Y además, el presupuesto era bastante incierto, dado que habían muchos imprevistos a considerar. A eso también se le suma que no teníamos mucho acompañamiento en el proceso, así que realmente vimos que iba a ser estresante y muy complejo para nosotros. Por otro lado, las casas modulares nos parecía una mejor opción, debido a que ya tenía un precio cerrado, pero el problema era que no nos aceptarían para una hipoteca, dado que varias de ellas son casas movibles. Finalmente, las casas industrializadas eran una solución que se ajustaba a lo que buscábamos. Ofrecían precio cerrado y además el tiempo de construcción era muy rápido, solo tardaban 6 meses. Sin embargo, aún no sabíamos si sería en madera, hormigón o stainless steel. ¡Ay! Steel frame. Así que empezamos a investigar e hicimos un resumen de pros y contras, como lo ven a continuación. Pues con toda esta información que ya teníamos, lo que empezamos a hacer es contactar a las distintas constructoras que se dedicaban y ofrecían este tipo de servicios. Y para eso hicimos varias reuniones, varias llamadas, con el fin de buscar presupuestos. Ahora el problema era que con los presupuestos vimos que acabábamos más confundidos que otra cosa. ¿Por qué? Porque no había manera de relacionarlos unos con otros. Algunos te ponían unas partidas, otros no. Entonces algunos parecían baratos, pero después mirabas y les faltaba la cimentación, que es una partida que puede ir de 20.000 a 30.000 euros. Entonces ahí vimos que teníamos que intentar buscar esta unificación, ¿no? Y hicimos este Excel en donde cada vez que hacíamos una reunión con ellos veíamos si podíamos rellenar todos estos puntos para ver si incluía una cosa, si no, o había que nosotros apuntar algo extra para así tener una tabla en común para poder
Perla. comprarlo. Entonces, respecto al Excel que preparamos, lo dividimos en varias secciones. Tenemos los datos básicos que prácticamente nos ayudaban a comparar los metros cuadrados, en donde incluimos el dato que nos daba la constructora, pero luego nosotros calculamos el precio real de los metros cuadrados, es decir, las cosas que faltaban incluir en ese valor. Después agregamos los gastos generales como licencias o tasas que nos decían varias constructoras y de efecto tienen que decirlo o incluirlo, la preparación del terreno, infraestructura, exteriores y finalmente equipamiento interior como algunos electrodomésticos también. Bueno, y en paralelo hablamos con varias constructoras con el fin de poder hacer visitas presenciales a las casas que tenían cerca en Cataluña, con el fin de poder saber cómo se siente estar en una casa de hormigón, una casa de madera y una casa de steel frame. Me acuerdo, por ejemplo, ir a diferentes constructores y hacer la prueba de plan, hostia, ¿se me va a escuchar de una habitación a la otra? En tema construcción hormigón o en tema construcción steel frame, que no habíamos visto. Y hacíamos un poco el ejercicio de encerrarnos la habitación, decir algo, a ver si el otro lo escuchaba, ver cómo sentíamos las paredes. Y bueno, nos dimos cuenta que realmente no se notaba la diferencia una vez estabas dentro. No éramos capaces de identificar si era hormigón o steel frame. Así que, con el Excel y estas visitas, nos decidimos por el steel frame. Y ya por acabar, solo nos faltaba la constructora. Teníamos todos los ingredientes, sabíamos que queríamos un precio cerrado, sabíamos que queríamos casa industrializada con construcción steel frame y sabíamos que queríamos un proceso de acompañamiento en todo el proceso. Correcto. Y ya precio ajustado, ¿no? Y la constructora que marcaba todos estos tics finalmente ha sido Fine Nido. ¿Y quién es Fine Nido? Pues Fine Nido es un marketplace de casas industrializadas que te acompaña durante todo el proceso de construcción y entrega de tu vivienda. Bueno, y en realidad, ¿qué beneficios tenía Fine Nido sobre las otras? En realidad, vimos que eran muy rápidos. Por ejemplo, el tema del anteproyecto tardan aproximadamente 2 semanas si ya escoges una de las casas que están en su catálogo. Y en nuestro caso, en realidad, estamos yéndonos más por el lado personalizable, que ellos también lo pueden hacer, y ya veremos cuánto han tardado, pero ha sido muy rápido. También en la web aquí podemos ver que tienen varias casas diseñadas que puedes escoger, inspirarte, y como has dicho tú, si escoges una de estas, el anteproyecto y la ejecución son mucho más rápidos. Relacionado al tema de cómo empezar con Fine Nido es bastante sencillo. Tienen 3 pasos: anteproyecto, proyecto básico y ejecución, que como pueden ver los precios están muy bien acotados respecto a las otras constructoras. Ellos tienen sede en Madrid, pero esto no ha sido un problema para nosotros. Todas las llamadas y en el futuro, cuando hemos empezado con ello, hemos estado súper disponibles y ellos también hacer llamadas y videollamadas. Y si queríamos también visitarlos ahí presencialmente, también, que lo haremos en breves. Como tienen un gran volumen de proyectos, se puede aprovechar mucho respecto al tema del precio, que realmente es mucho más bajo al del mercado en base a las comparaciones que hemos hecho con otras constructoras. Es decir, ellos, como tienen gran volumen de proyectos, tienen un descuento con las constructoras locales. Son una empresa bastante joven y tienen pocos proyectos reales colgados en web para que puedas visitarlo. Sí que tienen bastantes proyectos en Madrid, trabajan en toda España y nos ofrecieron ir a visitar proyectos de steel frame que tuviesen ahí, pero la verdad es que con los vídeos que tienen en YouTube de una construcción a cero y nuestro proyecto, que también vamos a documentar, pues así esperamos ayudar a la gente a un poco ver más todo el proceso que es construcción con ellos. Durante todo el proceso, toda la comunicación fue muy activa. En realidad nos respondían súper rápido y bueno, tuvimos el acompañamiento de la comercial Carmen, que nos respondió un montón de dudas, nos ayudó con varios tipos de presupuestos para poder comparar los distintos estilos de construcción también, y finalmente nos decidimos por ellos. Muy bien, Liz, pues primer día de cole, primer día con Fine Nido. ¿Cómo ha ido la experiencia hasta ahora?
Pues ha sido increíble. De momento han sido muy receptivos y desde el minuto 1 hemos estado muy bien acompañados. Nos asignaron un arquitecto con experiencia, que en nuestro caso fue David y Alba, que en realidad complacieron todos nuestros caprichos. Con ellos estuvimos trabajando mucho el anteproyecto y el proyecto básico. El anteproyecto es básicamente en donde decidís los volúmenes, las estancias, cómo será vuestra casa. Y el proyecto básico es más trabajo de ellos, en donde hacen cumplir la normativa de cada región. Ahora, si hablamos de timings, empezamos la primera reunión con David y Alba el 13 de marzo y acabamos enviando el documento final al ayuntamiento el 5 de mayo. Así que estuvimos 7 semanas con todo este proceso. Es súper rápido. Si lo comparamos con lo que nos dijo el arquitecto de obra más tradicional, nos dijo 5 meses, que este anteproyecto y proyecto básico tardaría 5 meses en realizarse. Así que con esto, Fine Nido, 5 estrellas. ¿Y por qué hicimos tan rápido todo este proceso? Fue porque también ya nos adelantamos con varios deberes que, como recordarán, ya hicimos nuestro listado de requerimientos en base a nuestra rutina. De hecho, esto se transformó en este documento de aquí, en donde enlistamos todas nuestras necesidades, listado de estancias, y llegamos al punto de poner hasta indispensables de cada una de estas estancias. Así que, en realidad, lo que hicimos fue ir a la primera reunión, que fue en efecto el 13 de marzo, y después pasaron un par de días, y de hecho vaya coincidencia que fue el 18 de marzo, que justo era tu cumple, ya nos dieron el primer draft. Exacto, un súper regalo de cumpleaños, la primera imagen de nuestra futura casa. Ahora, con esta imagen, ¿qué hacíamos? Teníamos que darles feedback a David y Alba para que nos pudieran cambiar estancias que a lo mejor veíamos más grandes, más pequeñas, o cualquier feedback que teníamos. Ahora, el problema es que nosotros no tenemos este ojo arquitectónico y tampoco sabíamos cómo dar un feedback preciso, ¿no? Así que, ¿cómo solucionamos este problema? Empezamos familiarizándonos con metros cuadrados. Cuando te dicen 8 metros cuadrados, 5 metros cuadrados, realmente me cuesta mucho visualizarlo. Entonces hicimos un ejercicio de medir todas las estancias que teníamos en casa y poner aquí, como veis, una cinta y apuntarlo con boli. 4 metros, 5 metros, el baño, el comedor. Así teníamos una visión más general de metros cuadrados. Y cuando nos decían, hostia, este espacio será 9 metros cuadrados, pues íbamos a la tabla y decíamos, mira, pues esto se parece mucho a la habitación de mi amigo, al comedor de mi madre, a nuestro despacho. Y podíamos un poco relacionarlo con algo de la vida real, ¿no? También otro truco que hacíamos es ir a IKEA y se nos decían, mira, en este caso eran las duchas, 1,60 m de ancho. Pues nos metíamos ahí los dos, veíamos si era ancho suficiente, si no, si chocábamos, si no. Entonces IKEA va muy bien también para esto. Otro software que nos ayudó bastante a entender las dimensiones de la casa fue este Arkio. Es un software de modelaje 3D de casas que trabaja con las gafas de realidad virtual. Aquí, como podéis ver, se hace la casa tipo como si fueras un Sims, arrastrando paredes, poniendo muebles. Entonces es bastante sencillo, es bastante intuitivo y lo puede utilizar cualquier persona. Aquí nos ayudó bastante Fine Nido proporcionándonos mapas y planos en detalle, sobre todo en las medidas, cuánto medían los muros, cuánto medían las estancias, todo bien detallado. Así nosotros podíamos trasladar este diseño en mapa al 3D, ¿de acuerdo? También modelamos primero nuestro piso para ver si realmente se sentía igual, ¿no? Porque decimos, a lo mejor estamos probando esto y se sienten las cosas demasiado pequeños, demasiado grandes, pero no, se sentía bastante real. Entonces modelamos la casa y aquí se nos puede ver a nosotros probándolo con las gafas. Nos poníamos las gafas, íbamos al parking y dábamos un paseo. Como era grande, no nos podíamos chocar con nada, pues podíamos experimentar cómo sería pasear por nuestra casa con las gafas puestas, qué distancias había de estancia a estancia, si notábamos que una estancia era más pequeña que la otra más grande. Aquí también fue cuando ya nos empezamos a dar cuenta ya un poco de los volúmenes reales de la casa.
las primeras versiones, por ejemplo, el comedor es demasiado grande para nuestro gusto, entonces les dijimos de hacerlo un poco más pequeño para que no sea tampoco muy costoso de, por ejemplo, climatizar y se adecuó más a las necesidades que tenemos nosotros del día a día. Así que este software lo podemos recomendar 100%, ya que os dará una buena perspectiva volumétrica y de sentimientos de cómo es un poco sentiros en vuestra casa virtual. Así que lo recomendamos 100%, ya que a nosotros nos ha ayudado a hacer más grandes o más pequeñas algunas estancias. También otro software que vemos imprescindible es la IA, y en este caso Cloud Code. A mí, por ejemplo, una parte que me preocupaba mucho era la del parking, así que le pedí a Cloud Code, que es como un chat GPT, que me hiciera un simulador de cómo sería aparcar el coche en mi parking. Así que yo, por ejemplo, aquí puedo controlar el coche, puedo ponerlo en el parking que tiene las medidas exactas, puedo abrir las puertas para ver si podré salir o no cómodamente, ¿de acuerdo? También hay una opción que, por ejemplo, le dije, hazme que la puerta del parking sea la pueda cambiar, ¿no? Así pueda ver yo si puedo salir, con cuántas maniobras puedo salir si tengo una puerta de 4,5 o de 5 metros. Y ya vimos que con una de 4,5 se complicaba. Otra cosa que le pedí es de plan, simúlame las sombras que voy a tener en casa, ¿de acuerdo? Según la orientación que tengo y la posición de mi casa, pues aquí podemos ver que depende el mes del año y la hora, pues dónde tenemos el sol y dónde no. Teniendo, pues aquí creo que tengo puesto un muro de 3 metros de altura, pues ya vemos que en los meses más calurosos apenas tengo sombra, y si queremos sacar un coche, o tenemos 3 coches en un futuro, aquí habría que buscar una solución en forma de pérgolas colgadas en el techo de la casa o algo así, para darle un poquito más de sombra a este coche. Pero bueno, los otros meses del año, por ejemplo, sí que tendríamos sombra solo con ese muro. Genial, pues ahora con el ojo un poco más afinado ya podemos aportar un feedback más preciso. Así que vamos a ver la primera versión que nos pasó Findnido, a ver qué les pedimos de cambios. Bueno, en realidad fue un error nuestro haberles dicho que la casa tenía que tener cierta cantidad de metros cuadrados. Como pueden ver en el dibujo, algunas estancias estaban muy estrechas. Exacto. Si vemos, por ejemplo, los dormitorios, el gimnasio, mi despacho, están muy estrechos y no cabían estancias como, por ejemplo, la lavandería. Así que le enviamos el documento que estáis viendo en pantalla con un poco las especificaciones y nos hicieron la versión número 2. Y como podemos ver, la versión 2 ya tiene otra pinta. Las habitaciones son más grandes, el gimnasio y mi despacho también son considerablemente más grandes y han añadido ya una lavandería. Y de hecho, otro cambio importante es el tema de la entrada, que si recordarán estaba una entrada frontal, sin embargo ahora le hemos hecho lateral, lo cual es un poco raro, sin embargo es muy funcional, dado que ganamos espacio en el parking. Y respecto al documento que le enviamos de feedback, pues tiene unos cambios en el baño, ya no queríamos que la habitación de los invitados tuviera un baño cerrable. Y también nos daba bastante toque el tema de que ni medio entraras desde el lado del parking puedas ver ya un aseo, así que lo que hicimos es pedirles que cambien la entrada, así podías ver ya directamente el recibidor y lo amplio que era nuestra casa. Y algún cambio pequeño que queríamos hacer en el baño, les propusimos varias opciones a ver qué ellos nos recomendaban. Así que con todo esto nos dieron la versión número 3. Aquí ya podemos ver que la habitación ha cambiado bastante. Por ejemplo, tenemos el baño, que ahora ya tenemos la ducha doble, el baño cerrable, doble pica y, por ejemplo, tenemos cambiado la distribución del vestidor y la cama. Y como podemos ver, también hicieron el cambio de la entrada desde el parking, ya da directamente al recibidor. Y finalmente, este fue el documento que le enviamos para la 4ª revisión y la última. Básicamente en el documento nos centramos en las dobles alturas, que queríamos que el comedor y el gimnasio pues tuvieran un poco más de presencia. También hablábamos de tema carpinterías y el porche que tenía que estar delante del comedor. Muy bien, pues con estos feedbacks, redoble de tambores, llegamos a la versión final.
Vale, pues empezamos por ejemplo por la entrada. Tenemos una entrada estilo japonés donde vamos a dejar los zapatos y en la casa vas a ir sin zapatos de la calle. También podemos ver que tenemos el parking para 2 coches, está la lavandería, la cocina cerrable que tanto anhelábamos, nuestro baño también está muy bien distribuido, la habitación está pegada a la izquierda para poder evitar cualquier tipo de sonido, además que el gimnasio también se hizo un poco más amplio. Y para acabar tenemos las habitaciones un poco más grandes, el despacho de Liz está conectado con el jardín y el mío está un poco más apartado. Y ya para acabar tenemos este render 3D en donde se ve, pues por ejemplo, que delante del gimnasio pues tenemos esta zona más de chill out o para hacer ejercicio fuera, o estas dobles alturas en el gimnasio y el comedor, pues que le dan a la casa un poco más de personalidad. Muy bien, Liz, pues ya está, hemos acabado el vídeo y la casa, que nos ha quedado muy chula. Sí, sí, definitivamente. En realidad está muy alineada con nuestra rutina y después de varias semanas en realidad de trabajo interno y con el equipo de Findnido, por fin lo hemos logrado. Ya está, ahora solo falta esperar a la licencia. Nos han dicho que el ayuntamiento de Matadepera es bastante ágil, así que esperamos que en unos 6 meses o así tengamos una respuesta. Definitivamente, y sobre todo agradecer al equipo de Findnido por todo este trabajo que han hecho con nosotros, varias llamadas, emails y en realidad el acompañamiento que nos han brindado. Y ya está, ahora ya pensando en el siguiente vídeo, será seguramente haciendo el proyecto de ejecución con Findnido y solucionando un par de problemas que nos estamos encontrando en el terreno, ¿verdad? Definitivamente, un pino y también unos ocupas. Así que, ¡adeu! Adeu.